Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Buenos días, hermanos. Es un motivo de nostalgia y de alegría el adorar una vez más al Señor así. De nostalgia por el peso de la ausencia, la carencia, la bendición de contar con la comunión cristiana, y la alegría por recordar las promesas contenidas en la palabra del Señor, que son el sustento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Salmo 34. La palabra del Señor dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al temor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Un loco canta en una cueva. Hace algunos años, un anciano que asistía ocasionalmente a la iglesia me invitó a visitarlo en su casa. Era un minero jubilado que tenía en su sala latas llenas de mercurio y largas mesas llenas de piezas arqueológicas. Tenía figuras de terracota, objetos de cerámica, cuchillos de obsidiana, yugos de piedra, etc. Sorprendido le pregunté por el origen de las piezas y me respondió que eran fruto de su trabajo como prospector, que las había encontrado en cuevas y en minas prehispánicas. El hombre creía que en el tiempo de la conquista los indígenas habían depositado allí sus objetos sagrados para salvarlos de las manos de los misioneros. Tiempo después, el hermano Félix Loesa me dijo, en su experiencia como espeleólogo, que esa clase de adoratorios siguen siendo usados en el presente en rituales oscuros. En la antigüedad bíblica, entre otros usos, las cuevas fueron empleadas como refugios. Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva para escapar de la destrucción de Sodoma. Durante la conquista de Canaán, 5 reyes cananeos se refugiaron en la cueva Maceda, lugar que se convirtió en su tumba después de que fueron ejecutados. En tiempos de los jueces, los israelitas cavaban refugios en la roca y hacían de las cavernas lugares fortificados donde se ocultaban y defendían de los madianitas. El Señor ocultó también a Moisés en la hendidura de una roca para protegerlo y hacer pasar su gloria delante de él. Elías se refugió en la cueva de Oreb para escapar de Jezabel, y David se ocultó de Saúl en la cueva de Adulam. Aunque los hebreos nunca usaron las cuevas como lugares de culto, para Elías y para David fueron lugares de encuentro. En la cueva de Oreb, el Señor envió a Elías a ungir a los nuevos protagonistas de la historia, y en la cueva de Adulam, donde David se refugió de los filisteos, haciéndose pasar por loco, el hombre compuso el Salmo 34. Un salmo que un loco escribe y canta en una cueva. ¿Cuáles son los temas de su canto? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro salmo, el Salmo 34, quisiera recordar que frecuentemente cuando nos enfrentamos a este hermoso libro de la Biblia, nos vemos en la necesidad de decir que existe una vieja historia de amor, un viejo romance entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. No importa si se trata del pueblo judío o de la iglesia cristiana,
Existe un viejo romance entre el pueblo de Dios y esta porción de la palabra de Dios. En este Salmo 34, David canta en una cueva y nos hace pensar en los contenidos de su canción. En primer lugar, es un canto de alabanza. En la Alameda Hidalgo de la ciudad de Querétaro existe una banca identificada con una placa indicando que en ese lugar José López Alavés escribió en 1915 la canción Mixteca, el himno nacional de los oaxaqueños en exilio. En verano la Alameda Hidalgo es un lugar fresco, unos grados por debajo de la temperatura de las tórridas y ruidosas calles que la rodean. Es un lugar apacible, ideal para cantar la nostalgia de la patria lejana. Pero Dios puede inspirarnos a cantar en condiciones radicalmente distintas, en la más amarga de las persecuciones y en las incomodidades de una dura cueva. Fran van Dursen, un comentarista bíblico holandés, formula 4 preguntas en su introducción al Salmo 34. ¿Quién canta salmos sentado en una cueva fría? ¿Quién escoge una gruta subterránea como escuela para enseñar el temor del Señor? ¿Quién da esta enseñanza de forma poética? Y además, ¿quién se toma la molestia de comenzar las líneas de este poema consecutivamente con las letras del alfabeto hebreo para que, si lo quieres, puedas aprenderlo más fácilmente? Ese hombre fue David, responde Van Dursen, y su poema es el Salmo 34. No vamos a entrar en especulaciones respecto a la autoría y el origen de este salmo. Partimos de su autoría davídica y de la exactitud de la información del título. David escribió el salmo en la cueva de Adulam, nombre que significa literalmente lugar sellado. David llegó allí tras escapar de la muerte en Filistea. Sucedió que, huyendo de Saúl, David se refugió en la ciudad de Gat, una de las 5 ciudades-estado de los filisteos, pero fue identificado por los oficiales del rey de Gat, quienes vieron que la espada de Goliat, el célebre gigante local, pendía de la cintura de David. A decir de la tradición judía, esos hombres eran parientes de Goliat que clamaron al rey por venganza. Y en ese momento David empezó a hacer garabatos en las puertas y dejar que la saliva corriera de su barba. Por sorprendente que parezca, David no necesariamente fingió locura. Pudo sufrir una crisis nerviosa que hizo que actuara como demente. El término hebreo que la Reina Valera 60 traduce como locura, en 1 Samuel 21:14, significa buen juicio o entendimiento, y así se utiliza en el Salmo 25:33 y Salmo 119:66. Pero como dicen por allí, haiga sido como haiga sido, algo tan inesperado como un episodio de demencia salvó a David. A los que aman a Dios, dice San Pablo, todas las cosas les ayudan para bien. El Salmo 34 no hace mención del incidente, no detalla los pormenores de su huida de Filistea, y no lo hace porque en la mente y en el corazón del salmista estaban en otro lado. Como Carlos Spurgeon diría, solo insiste en el gran hecho de haber sido escuchado en la hora de peligro. El Salmo 34 es uno de los 8 salmos cuyo título hace alusión a las persecuciones sufridas por David por causa de Saúl. Así aparece en el Salmo 7, 32, 34, 52, 56, 57, 59 y 142. Por razones obvias, el primer tema del canto es la alabanza. El salmista dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David dice aquí que es bueno alabar a Dios y bendecirle en todo tiempo, cualquier día, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia. Como bien traduce la Nueva Biblia al Día, alabaré al Señor pase lo que pase. David alaba a Dios por la salvación que había recibido. Otros santos han tenido que hacerlo a pesar de no recibirla. Algunos han bendecido a Dios por librarlos de las garras de la muerte, otros porque la muerte los libra de las garras de la vida, para llevarlos a una vida mejor. Bien decía Carlos Spurgeon, bendecir al Señor es siempre oportuno, no hay razones más apropiadas que otras. Pero David utiliza aquí un verbo interesante. Dice: en el Señor se gloriará mi alma. ¿Qué significa gloriarse? En sentido llano, gloriarse tiene generalmente un sentido negativo. Significa preciarse demasiado,
jactarse mucho, presumir. En la lengua del Antiguo Testamento significa autoalabarse sobremanera, pero como ocurre en español, según el caso, el gloriarse puede tener motivos legítimos o motivos ilegítimos. Cuando el motivo del gloriarse es humano, la expresión tiene un sentido negativo, es vanagloriarse. Así, el rey Acab mandó a decir a Ben-Hadad, rey de Siria: no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Pero gloriarse tiene un sentido positivo cuando su motivo es Dios. Tal como decía el profeta Isaías a Israel en el capítulo 41, versículo 16 de su profecía: pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Obviamente el gloriarse de David no era vanagloria, era gloriarse en Dios y gloriarse en su providencia. David señala aquí la ayuda sobrenatural de Dios mediante la presencia del ángel del Señor. La idea de ángeles acampando evoca ecos de un pasado remoto y destellos de un pasado luminoso. Cuando escapaba de su suegro, Jacob regresó a la tierra de Canaán y ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando los israelitas huían de Egipto, el ángel del Señor iba con ellos, y el mismo ángel se manifestó a Josué cuando se disponía a realizar la conquista de la tierra prometida. En otras palabras, un mensajero celestial pone su campamento alrededor de quien recibe la salvación. Este enunciado expresa de manera intuitiva la presencia protectora de la salvación de Dios. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. ¿Cuál es el segundo tema de la canción de un loco? El segundo tema es que es un canto de enseñanza. El Salmo 34 no lleva el título de masquil, es decir, para instrucción, pero tiene claros fines didácticos. David dice textualmente: venid, hijos, el temor del Señor os enseñaré. Afirmación que nos lleva cuando menos a dos preguntas. La primera, ¿cuál es la enseñanza que David quería compartir? Y la segunda, ¿quiénes eran sus hijos? Para responder a la primera pregunta, debemos decir que la asignatura que David quería compartir era el temor del Señor. Temor significa tanto terror como honor y sumisión. En este caso se refiere a lo último, porque la única actitud digna ante el Señor es de respeto, reverencia y sobrecogimiento, razón por la cual los sabios de Israel dicen: todas las cosas están en las manos de Dios excepto el temor de Dios. En otras palabras, dice que el temor del Señor es nuestra respuesta, es la actitud con la que respondemos a su ser y a sus hechos poderosos. Un temor no santo lleva a las personas a huir de Dios, pero un temor santo los lleva a hincarse de rodillas en amorosa sumisión a Él. Lo admirable acerca del temor de Dios es que cuando le temes a Él ya no le temes a nada más. Y por lo contrario, cuando no le temes a Dios, le temerás a los demás. Y David quería pues instruir a los suyos en esta clase de vida que el Señor demanda a los que le temen. No solamente era una actitud mental, no solamente era un concepto, era una manera de vivir. Dice a sus discípulos: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Respecto a la identidad de los hijos de David, estos son sus hombres reunidos en la cueva de Adulam. Los hombres de David eran toda una fauna, una banda de arruinados y resentidos, dice el primer libro de Samuel, capítulo 22. Pero no será la última vez que un ejército poderoso empiece así. Se cuenta que cuando Abraham González, precursor de la Revolución Mexicana, invitó a un famoso bandolero apodado Pancho Villa a unirse a la lucha contra el dictador Porfirio Díaz, el bandido lloró porque era la primera vez que alguien confiaba en él. Era la primera vez que alguien legitimaba su rebeldía y le encomendaba una causa justa. Pero si los hombres de David eran pobres, pisoteados, desvalidos e indigentes, no por ello eran rebeldes defensores de sus derechos. Eran de esos que no se hacen oír, de esos a los que la palabra de Dios llama los mansos de la tierra. Eran los encorvados, los doblados bajo el peso de la pobreza y la privación del derecho, pero sobre todo doblegados ante la mano de Dios. Por esa razón,
Este salmo ha sido llamado el catecismo pequeño de los humildes. Aunque estos hombres nunca quisieron ser héroes, nunca quisieron ser insurgentes famosos, llegaron a ser el cuadro de comandantes de David, se convirtieron en sus valientes, como los llama el cronista sagrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Pero ¿qué nos enseña el Salmo 34 en un tiempo como este? Nos enseña, como a David, a percibir la realidad con los ojos de la fe. Nos enseña, como hijos del nuevo pacto, a pensar como una mente cristiana. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Qué busca con todo lo que hace o permite? ¿Qué quiere que hagamos para unirnos a su trabajo y a sus propósitos? Una mente cristiana no significa una mente religiosa. Se refiere a una mente que piensa cristianamente, una mente que piensa desde una perspectiva cristiana. Es una mente formada, entrenada y equipada para manejar la información dentro de un marco de premisas cristianas. Es una mente orientada hacia lo sobrenatural, consciente del mal, que acepta la autoridad divina, que se preocupa por la persona humana y que tiene un carácter sacramental, es decir, que reconoce a los dones de Dios como instrumentos para su gloria. Pensar cristianamente es aceptar que todas las cosas están relacionadas directa o indirectamente con el destino eterno del hombre como hijo escogido y como redimido por Dios. Hay una tercera y última enseñanza. La canción de un loco es también un canto de esperanza. Es sorprendente que este salmo sea objeto de cuestionamientos tan implacables. Hay quien ha dicho que por todo el poema se escucha como música de fondo la ingenua teoría de la retribución según la cual Dios concede éxito a los suyos. También se ha dicho con desdén que es asombroso que siempre las mentes más estrechas son las que más alardean y quienes quieren convertirse en maestros de la humanidad, aunque no lo hacen seguramente por arrogancia, sino más bien por ingenuidad. Pero, ¿era realmente ingenua la esperanza de David? ¿Era su esperanza en la justicia divina un sueño de opio o la fantasía de un lunático? La respuesta es no. El bien supremo que David propone en una vida larga y venturosa es una idea que está presente en la predicación de Moisés y en la literatura sapiencial. Pero aquí no hablaba la ingenuidad, aquí hablaba el audaz lenguaje de la fe. ¿Acaso un hombre que ha escapado de un pelotón de ejecución no puede gloriarse en su Señor y en su poder? ¿Acaso no pueden gloriarse sus compañeros de exilio que tienen la promesa divina de que su líder llegará a ser rey? Por supuesto que sí. El autor del Salmo reconoce que las aflicciones del justo son muchas, pero declara que de todas ellas la librará el Señor. De modo que a pesar de las objeciones que se han planteado ante este Salmo, la Biblia sigue llamándonos a vivir en rectitud y a practicar la justicia, a confiar en que los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy finos. La experiencia nos enseña ciertamente que los justos no siempre son prosperados como el salmista deseaba, y que su fe debe forjarse como el hierro, entre la fragua y el yunque, pero confiamos y esperamos en su gracia. La fidelidad de Dios es el cimiento de la confianza en los creyentes de todos los tiempos. Es la base de nuestra bienaventurada esperanza. Juan Calvino reconocía con honestidad la paradoja de nuestra esperanza. Decía: se nos promete vida eterna, pero se nos promete a nosotros los muertos. Se nos anuncia una resurrección bienaventurada, pero entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos, y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, pero en tanto nos hallamos oprimidos de una miseria infinita. Se nos promete sobreabundancia de toda clase de bienes, pero solo somos ricos en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? Y si en este camino a través de las tinieblas, iluminado por la palabra y por el Espíritu de Dios, no se apresurase nuestro entendimiento para ir más allá
de este mundo. Así que estaba en lo cierto William MacDonald cuando dijo: algunas veces las palabras del vocabulario cristiano tienen un significado diferente al que tienen en el uso normal. Esperanza es una de esas palabras. En lo que se refiere al mundo, la esperanza significa a menudo guardar con ansia algo que no se ve, pero sin la certeza de que suceda. Un hombre en medio de una grave crisis financiera puede decir: espero que todo salga bien, pero no tiene la seguridad de que ocurra así. Su esperanza no pasa de ser una ilusión. La esperanza cristiana también aguarda con ansiedad algo invisible, pero lo que la hace diferente es que está basada en la palabra de Dios y por tanto es absolutamente cierta. La esperanza es fe descansando en la palabra de Dios y viviendo en la seguridad de que todo lo que ha prometido se cumplirá. La esperanza no es una ilusión engañosa para mantener a flote nuestros ánimos y retardar nuestro avance a un destino inevitable. Representa la realidad esencial. La esperanza sin las promesas de Dios es vacía e inútil y a menudo hasta presuntuosa. Pero cuando está basada en la promesa de Dios, descansa sobre el carácter de nuestro Dios y no puede desilusionarnos de ninguna manera. Como conclusión, un loco canta en una cueva cosas que en las circunstancias de David parecían una locura. No será la última vez que pasará esto. Pablo fue acusado de demencia por Festo en Hechos 26-24, razón por la cual el apóstol diría después que el evangelio es locura para los que se pierden. Por siglos Martín Lutero fue acusado de múltiples problemas psiquiátricos, pero no es necesario defenderlo, porque en su defensa se han levantado voces inesperadas. Johannes Hessen, un sacerdote católico y profesor alemán, inesperadamente defiende a Lutero diciendo: hacer creer a otros que un hombre moralmente corrupto e intelectualmente poco lúcido pudiera arrebatar totalmente a una nación y a un siglo, estremeciéndolos hasta sus mismos cimientos y dividirlos en dos muros opuestos, equivaldría a trastornar y a pervertir toda la filosofía de la historia y a contemplarlas de una perspectiva errónea. Sería una triste prueba de la pobreza de la ciencia católica que para enfrentar al rival protestante no tiene otra argumentación que recurrir a la bajeza de los ataques personales. Pero en el ámbito reformado, Erez Sproul preguntó en cierta ocasión: ¿estaba loco Lutero? Pregunta a la que Erez Sproul responde: tal vez, pero si lo estaba, mi oración es que Dios envíe a esta tierra una epidemia de esa bendita locura para que nosotros podamos saborear también la justicia que es solo por la fe. El encuentro de David con Dios no terminó como el sueño de un loco. Un día el rey Saúl, el verdadero loco de esta historia, el único loco de esta historia, se traspasó con su propia espada y entonces el péndulo de la historia cambió de dirección. El autor sagrado dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer. Además el Señor te ha dicho: tú apesantarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey a Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor y ungieron a David por rey de Israel. El reinado de David marcó el principio del siglo de oro de la monarquía hebrea. Como Frank van Dursen dice: cuando los amigos de David pudieron finalmente volver a casa y David gobernó según las buenas leyes de Dios, el Señor redimió el alma de sus siervos y les fue mejor en todos los órdenes de la vida. Así fue como el Salmo 34 se convirtió en una oración contestada. Alabanza y sabiduría desde la gruta de los oprimidos podemos escribir sobre este salmo.
En las últimas semanas hemos permanecido encerrados en nuestras propias cuevas. Seguramente nos hemos ocupado de tareas postergadas y quehaceres relegados, pero este debe ser también un tiempo para aprender de la fe y la esperanza que el loco cantaba en su cueva. La cueva puede ser también lugar de encuentros. Elías y David lo descubrieron. Pocas veces tenemos tanto tiempo como este para leer, para orar y para pensar cristianamente en lo que Dios está haciendo en este mundo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque una vez más nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella palabras de consuelo y de aliento. Te bendecimos, Señor, porque nuestro presente y nuestro futuro está en tus benditas manos. Permítenos unirnos a tu trabajo y a tus propósitos. En el nombre de Cristo. Amén. Una vez más, con la nostalgia de no vernos, aunque lo haremos pronto, y con la alegría de compartir la palabra de nuestro Dios, quiero que nos despidamos recordando las palabras de la oración sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz.